Esta presentación después de clases fue escrita y narrada por Academy of Ideas. Mira su canal de YouTube para más videos. Las masas jamás han sentido sed de la verdad. Se alejan de toda evidencia que no sea de su agrado, prefiriendo divinizar el error si el error los seduce. Quien pueda proporcionarles ilusiones es fácilmente su amo. Quien intenta destruir sus ilusiones es siempre su víctima. Según el psicólogo Carl Jung, la mayor amenaza para la civilización no reside en las fuerzas de la naturaleza, ni en enfermedades físicas, sino en no saber manejar nuestra psique. Somos nuestros propios peores enemigos, o como reza el proverbio latino, el hombre es un lobo para el hombre. En su obra Civilización en Transición, Jung declara que este proverbio es una triste pero eterna verdad, y nuestras tendencias como lobos se hacen más evidentes en aquellos tiempos históricos donde la enfermedad mental es la norma y no la excepción en la sociedad, una situación que Jung denominó epidemia psíquica. En efecto, se hace cada vez más evidente, escribe, que no es el hambre, ni los terremotos, ni los microbios, ni el cáncer, sino el hombre mismo, el mayor peligro para el hombre, por la sencilla razón de que no existe una protección adecuada contra las epidemias psíquicas, que son infinitamente más devastadoras que la peor de las catástrofes naturales. En este video vamos a explorar la más peligrosa de todas las epidemias psíquicas, la psicosis de masas. La psicosis de masas es una epidemia de locura que ocurre cuando una gran porción de la sociedad pierde el contacto con la realidad y desciende a los delirios. Tal fenómeno no es cosa de ficción. Dos ejemplos de psicosis de masas son la caza de brujas estadounidense y europea de los siglos XVI y XVII y el surgimiento del totalitarismo en el siglo XX. En la caza de brujas, miles, sobre todo mujeres, murieron no por crímenes, sino como chivos expiatorios de sociedades locas. En ciertos pueblos suizos, escribe Francis Hill, casi no quedaban mujeres con vida una vez que el frenesí se hubo consumido por completo. La psicosis de masas tiene resultados devastadores. Jung analizó este fenómeno y escribió que las personas que componen la sociedad infectada se vuelven moral y espiritualmente inferiores. Se hunden inconscientemente a un nivel intelectual inferior. Se vuelven más irrazonables, irresponsables, emocionales, erráticos y poco confiables, y lo peor de todo, crímenes que el individuo por sí solo jamás podría tolerar, son cometidos libremente por el grupo golpeado por la locura. Lo que hace las cosas aún peores es que los que padecen una psicosis de masas no son conscientes de lo que sucede. Porque así como un individuo que ha enloquecido no puede salir de su mente para observar los errores en sus caminos, tampoco hay un punto de Arquímedes desde el cual aquellos que viven una psicosis de masas puedan observar su locura colectiva. ¿Pero qué es lo que causa una psicosis de masas? Para responder a esto debemos explorar primero qué lleva a un individuo a la locura. Si bien hay muchos desencadenantes potenciales de la locura, como un uso excesivo de drogas o alcohol, lesiones cerebrales y otras enfermedades, estas causas físicas no nos preocuparán aquí. Nuestra preocupación es con los desencadenantes psicológicos, o lo que se llaman psicógenos, ya que estos son los culpables más comunes de la psicosis de masas. La causa psicógena más prevalente de una psicosis es una inundación de emociones negativas, como el miedo o la ansiedad, que lleva a un individuo a un estado de pánico. Al estar en un estado de pánico, el individuo buscará alivio de forma natural, pues resulta demasiado agotador mental y físicamente vivir en este estado hiperemocional. Aunque escapar del estado de pánico puede conseguirse mediante medios adaptativos, tales como enfrentar y vencer la amenaza que genera el miedo, otra manera de escapar es experimentar un brote psicótico. Un brote psicótico no es una caída hacia un estado de mayor desorden, como muchos piensan, sino un reordenamiento del mundo de la experiencia propia, que mezcla hechos y ficción, o delirios y realidad, de una manera que ayuda a terminar con los sentimientos de pánico. Silvano Arietti, una de las autoridades más importantes del siglo XX sobre la esquizofrenia, explica los pasos psicógenos que conducen a la locura. Primero, la fase de pánico. Cuando el paciente empieza a percibir las cosas de forma distinta, se asusta por ello y parece confundido, y no sabe cómo explicar las cosas extrañas que están sucediendo.
El siguiente paso es la fase de insight psicótico, mediante el cual un individuo logra unir las cosas, ideando una forma patológica de ver la realidad que le permite explicar sus experiencias anormales. El fenómeno se llama insight porque el paciente finalmente ve significado y relaciones en sus experiencias. Pero el insight es psicótico porque se basa en delirios, no en formas adaptativas y saludables de relacionarse con las amenazas que precipitaron el pánico. Los delirios, en otras palabras, permiten al individuo presa del pánico escapar de la inundación de emociones negativas, pero a costa de perder el contacto con la realidad. Y por esta razón, Arietti afirma que un brote psicótico puede considerarse una forma anormal de manejar un estado extremo de ansiedad. Si una oleada de emociones negativas que dispara el pánico en una persona débil y vulnerable puede causar un brote psicótico, entonces la psicosis de masas ocurre cuando una población vulnerable es llevada al pánico por amenazas reales, imaginadas o inventadas. Pero como los delirios pueden tomar muchas formas y como la locura puede manifestarse de innumerables maneras, la manera específica en que una psicosis de masas se despliega diferirá según el contexto histórico y cultural de la sociedad afectada. Pero en la era moderna es la psicosis de masas del totalitarismo la que parece ser la mayor amenaza. El totalitarismo, escribe Arthur Bersluis, es el fenómeno moderno del poder estatal totalmente centralizado, junto con la anulación de los derechos humanos individuales. En el estado total hay quienes mandan, y están las masas objetivadas, las víctimas. Dentro de una sociedad totalitaria, la población se divide en dos grupos, los que mandan y los que obedecen, y ambos grupos sufren una transformación patológica. Los gobernantes son elevados a un estatus casi divino, lo cual se opone a nuestra naturaleza de seres imperfectos, fácilmente corrompidos por el poder. Las masas, en cambio, se transforman en sujetos dependientes de estos gobernantes patológicos y adoptan un estatus psicológicamente regresivo e infantil. Hannah Arendt, una de las estudiosas más destacadas del siglo XX sobre esta forma de gobierno, llamó al totalitarismo un intento de transformar la naturaleza humana misma. Pero este intento de transformación solo convierte mentes sanas en mentes enfermas. Pues como escribió el médico holandés que estudió los efectos del totalitarismo, existe de hecho mucho que es comparable entre las extrañas reacciones de los ciudadanos del totalitarismo y su cultura en general, por un lado, y las reacciones del esquizofrénico por el otro. La transformación social que se desarrolla bajo el totalitarismo se construye y sostiene mediante delirios, pues solo hombres y mujeres delirantes regresan al estatus infantil de sujetos obedientes y sumisos y entregan el control total de sus vidas a políticos y burócratas. Solo una clase dirigente delirante creerá que posee el conocimiento, la sabiduría y la agudeza para controlar la sociedad de forma vertical. Y solo bajo el influjo de delirios alguien creería que una sociedad compuesta por gobernantes ávidos de poder, por una parte, y una población psicológicamente regresiva, por el otro, llevará a algo distinto al sufrimiento masivo y la ruina social. Pero, ¿qué es lo que desencadena la psicosis del totalitarismo? Tal como se exploró en el video anterior de esta serie, la psicosis masiva del totalitarismo comienza en la clase dirigente de la sociedad. Las personas que integran esta clase, ya sean políticos, burócratas o capitalistas de amiguismo, son muy propensos a delirios que aumentan su poder. Y ningún delirio resulta más atractivo para los ávidos de poder que el delirio de que pueden y deben controlar y dominar a la sociedad. Cuando una élite es poseída por una ideología, sea comunismo, fascismo o tecnocracia, el siguiente paso es inducir a la población a aceptar su gobierno, infectándola con la psicosis masiva del totalitarismo. Esta psicosis se ha inducido muchas veces en la historia, y como explica Mirlou, es simplemente una cuestión de reorganizar y manipular los sentimientos colectivos de la manera adecuada. El método general mediante el cual los miembros de una élite gobernante pueden lograr este fin se llama menticidio, siendo la etimología de esta palabra un asesinato de la mente. Y como explica Mirlou, el menticidio es un viejo crimen contra la mente humana, pero sistematizado.
Es un sistema organizado de intervención psicológica y perversión judicial, a través del cual una clase gobernante puede imprimir sus propios pensamientos oportunistas sobre las mentes de quienes planean destruir. Preparar a la población para el menticidio comienza con miedo. Cuando un individuo es inundado con emociones negativas, como miedo o ansiedad, es muy susceptible a un descenso hacia los delirios de la locura. Las amenazas reales, imaginarias o fabricadas pueden utilizarse para sembrar miedo, pero una técnica muy efectiva es emplear oleadas de terror. Con esta técnica, la siembra del miedo se alterna con periodos de calma, pero cada uno de estos periodos de calma es seguido por la fabricación de un hechizo de miedo aún más intenso. Y el proceso continúa así. O como dice Mirlou, cada oleada de terror crea sus efectos más fácilmente después de un respiro que la precedió, porque la gente todavía está perturbada por su experiencia. La moralidad decae cada vez más y los efectos psicológicos de cada nueva campaña de propaganda se fortalecen. Alcanza a un público que ya ha sido ablandado. Mientras el miedo prepara a la población, el uso de propaganda para difundir desinformación y promover la confusión con respecto a la fuente de las amenazas y la naturaleza de la crisis ayuda a romper las mentes de todos. Los funcionarios gubernamentales y sus lacayos en los medios pueden emplear informes contradictorios, información absurda e incluso mentiras flagrantes, ya que cuanto más confunden, menos capaz será una población de hacer frente a la crisis y disminuir su miedo de manera racional y adaptativa. La confusión, en otras palabras, aumenta la susceptibilidad a un descenso hacia los delirios del totalitarismo. O como dice Mirlou, la lógica se responde con lógica, mientras que lo ilógico no. Confunde a quienes piensan con claridad. La gran mentira y el absurdo repetido monótonamente poseen más atractivo emocional que la lógica y la razón. Mientras la gente busca un argumento contra la primera mentira, los totalitarios pueden atacarlos con otra. Nunca antes en la historia han existido medios tan efectivos para manipular a una sociedad hacia la psicosis del totalitarismo. Los teléfonos inteligentes y las redes sociales, la televisión y el Internet, todo en conjunto con algoritmos que censuran rápidamente el flujo de información no deseada, permiten a quienes están en el poder asaltar fácilmente las mentes de las masas. Es más, la naturaleza adictiva de estas tecnologías implica que muchas personas se exponen voluntariamente a la propaganda de la élite dirigente con una frecuencia notable. La tecnología moderna, explica Mirlou, enseña al hombre a dar por sentado el mundo que está mirando. No se toma tiempo para reflexionar. La tecnología lo atrae, arrojándolo a sus engranajes y movimientos. Sin descanso, ni meditación, ni reflexión, ni conversación. Los sentidos están siempre sobrecargados de estímulos. El hombre ya no cuestiona su mundo. La pantalla le da respuestas, ya preparadas. Pero hay otro paso que los aspirantes a tiranos pueden dar para aumentar la posibilidad de una psicosis totalitaria. Y esto consiste en aislar a las víctimas y romper las interacciones sociales normales. Al estar solo y sin interacciones normales con amigos, familia y colegas, una persona se vuelve mucho más vulnerable a los delirios por diversas razones. Primero, pierden contacto con la fuerza correctiva del ejemplo positivo, pues no todos caen ante las maquinaciones de la élite gobernante, y los individuos que ven a través de la propaganda pueden ayudar a liberar a otros del asalto menticida. Si, sin embargo, se impone el aislamiento, el poder de estos ejemplos positivos disminuye mucho. Otra razón por la que el aislamiento aumenta la eficacia del menticidio es que, como muchas especies, los humanos son condicionados más fácilmente a nuevos patrones de pensamiento y conducta al estar aislados. O como explica Mirlou sobre el trabajo del fisiólogo Ivan Pavlov en el condicionamiento conductual, Pavlov hizo otro hallazgo significativo. El reflejo condicionado se podía desarrollar con mayor facilidad en un laboratorio silencioso y con un mínimo de estímulos perturbadores. Todo entrenador de animales sabe esto por experiencia propia. El aislamiento y la repetición de estímulos son necesarios para domesticar animales salvajes. Los totalitarios han seguido esta regla. Saben que pueden condicionar a sus víctimas más rápido si las mantienen aisladas.
solos, confundidos y golpeados por olas de terror. Una población que sufre un ataque de menticidio cae en un estado de desesperanza y vulnerabilidad. El flujo interminable de propaganda convierte mentes antes capaces de pensamiento racional en casas de juegos de fuerzas irracionales. Y con el caos girando a su alrededor y dentro de ellos, las masas anhelan volver a un mundo más ordenado. Los aspirantes a totalitarios pueden dar el paso decisivo. Pueden ofrecer una salida y un retorno al orden en un mundo que parece ir en dirección opuesta. Pero todo tiene un precio. Las masas deben abandonar su libertad y entregar el control de cada aspecto de la vida a la élite que gobierna. Deben abandonar su capacidad de ser individuos autosuficientes que se hacen cargo de sus vidas para convertirse en sujetos sumisos y obedientes. Las masas, dicho de otro modo, deben caer en los delirios propios de la psicosis totalitaria. Los sistemas totalitarios del siglo XX representan una especie de psicosis colectiva. Ya sea de forma gradual o repentina, la razón y la decencia humana básica dejan de ser posibles en un sistema así. Solo existe una atmósfera de terror omnipresente y la proyección de un enemigo imaginario que se encuentra entre nosotros. Así la sociedad se vuelve contra sí, impulsada por las autoridades. Pero el orden de un mundo totalitario es un orden patológico. Al imponer conformidad y exigir obediencia ciega de la ciudadanía, el totalitarismo despoja al mundo de la espontaneidad que genera muchas alegrías y de la creatividad que hace avanzar a la sociedad. El control total de esta forma de gobierno, sin importar su nombre, ya sea de científicos, médicos, políticos o burócratas, o de un dictador, genera estancamiento, destrucción y muerte a una escala masiva. Y así, quizás la pregunta más importante que enfrenta el mundo es cómo se puede prevenir el totalitarismo. Y si una sociedad ha sido llevada a las etapas iniciales de esta psicosis masiva, ¿se pueden revertir los efectos? Aunque nunca se puede estar seguro del pronóstico de una locura colectiva, hay pasos que se pueden tomar para ayudar a efectuar una cura. Esta tarea requiere muchos enfoques de muchas personas. Pues así como el ataque menticida es múltiple, también debe serlo el contraataque. De acuerdo con Carl Jung, para quienes deseamos ayudar a devolver la cordura a un mundo enloquecido, el primer paso consiste en poner orden en nuestra propia mente y vivir de tal forma que inspiremos a otros a seguirnos. No es por nada que nuestra época clama por una personalidad redentora, para aquel que puede emanciparse de las garras de la psicosis colectiva y salvar al menos su propia alma, que enciende un faro de esperanza para otros, proclamando que al menos existe un hombre que ha logrado liberarse de la identidad fatal con la psique del grupo. Pero suponiendo que uno vive libre de las garras de la psicosis, existen otros pasos que se pueden seguir. La información que contrarresta la propaganda debe difundirse lo más posible, pues la verdad es más poderosa que la ficción y las falsedades de los aspirantes a tiranos, y por eso su éxito depende en parte de su capacidad para censurar el libre flujo de información. Otra táctica es usar el humor para deslegitimar a la élite, o como explica Mirlew, debemos aprender a tratar al demagogo y a los aspirantes a dictadores con el arma del ridículo. El demagogo mismo es casi incapaz de humor de cualquier tipo, y si lo tratamos con humor, comenzará a colapsar. Una táctica recomendada por Václav Havel, disidente bajo el régimen soviético y presidente de Checoslovaquia, es la construcción de estructuras paralelas. Una estructura paralela es cualquier forma de organización, negocio, institución, tecnología o búsqueda creativa que existe físicamente dentro de una sociedad totalitaria, pero moralmente fuera de ella. En la Checoslovaquia comunista, Havel señaló que estas estructuras eran más efectivas contra el totalitarismo que la acción política. Además, cuando se crean suficientes estructuras paralelas, una segunda cultura, o bien una sociedad paralela, se forma de manera espontánea y funciona como un enclave de libertad y cordura dentro de un mundo totalitario. O como explica Havel en su libro, El poder de los sin poder,
¿Qué otra cosa son las estructuras paralelas, sino un área donde se puede vivir una vida diferente? Una vida que se encuentra en armonía con sus propios objetivos y que, a su vez, se estructura en armonía con tales objetivos. ¿Qué otra cosa son esos intentos iniciales de autoorganización social, sino los esfuerzos de cierta parte de la sociedad por librarse de los aspectos autosostenibles del totalitarismo, y de este modo lograr desvincularse de manera radical de su participación en el sistema totalitario? Pero, por encima de todo, lo que se necesita para evitar caer por completo en la locura del totalitarismo es la acción de la mayor cantidad de personas posible, pues igual que la élite gobernante no se queda pasiva, sino que toma medidas deliberadas para aumentar su poder. Así también debe hacerse un esfuerzo activo y concertado para mover al mundo de vuelta en la dirección de la libertad. Este puede ser un desafío inmenso en un mundo que cae presa de los delirios del totalitarismo. Pero como dijo Thomas Paine, la tiranía, como el infierno, no se vence fácilmente. Aún así, tenemos este consuelo, que cuanto más duro es el conflicto, más glorioso es el triunfo. Para obtener más contenido de este tipo, visite el canal de YouTube Academy of Ideas o el sitio web academyofideas.com.